Me tocó hablar el día de hoy de la teoría de Jacques Lacan, el objeto A. Estudiando la maestría de teoría psicoanalítica en sexto tetramestre, en la materia de teorías psicoanalíticas de Lacan y Jung, a cargo del catedrático Dr. Víctor Manuel Sánchez Chaparro. El objeto A se trata de un aporte al concepto del objeto perdido del deseo y considerando la relación de ese objeto contingente de la pulsión en la teoría psicoanalítica de Freud, y Lacan lo toma como referencia. Además tuvo en cuenta el objeto transicional de Donald Winnicott y el objeto parcial de Melanie Klein. Lacan crea el concepto y lo va desarrollando a lo largo del tiempo. Se trataría de un objeto que apunta a lo inalcanzable, un excedente del goce que se relaciona con la angustia, la falta, el fantasma, el deseo y el otro. En otras palabras, se trata del objeto de la causa de deseo o de la ventana de la falta o el enmascaramiento de esta. Cuando el objeto es causa, la relación se invierte. En introducción al objeto A, en su seminario 10, Lacan trata cuestiones referidas a la revisión del estatuto del objeto. A minúscula, y distingue esencialmente dos categorías de objeto, en este caso aquellos objetos comunes intercambiables surgidos en la función del estadio del espejo, puestos en mediación entre el yo y el otro semejante. Estos objetos circulan en una lógica de la competencia entre la rivalidad y el acuerdo. Por otro lado están los objetos que no se intercambian ni se comparten y preceden a la constitución del objeto común socializado a través del registro de lo imaginario. Estos objetos posteriormente en el curso del mismo seminario, Lacan completará con los 5 formas del objeto, de la A minúscula, en este caso la oral, la anal, la fálica, la escópica y la vocal. Para explicar un poquito esto, Lacan incluye el objeto A, que es lo que está afuera. La mirada es la acción de percibir algo que se atribuye al sujeto. El objeto es el entorno con el que interacciona el sujeto, principalmente otras personas, papá y mamá, en este caso el niño. El objeto parcial está vinculado con el objeto y cómo se introyecta, y el niño se proyecta sobre el afuera hacia sus emociones. La limitada capacidad perceptiva del niño implica que el sujeto se relaciona en un principio con las partes de una persona como si fuera un todo. El objeto A con mayúscula es el objeto del otro y con el gran otro alteridad irreductible. Es otro que no es otro en absoluto, está acoplado al ego, que es lo que creemos que está afuera y en realidad es lo que está adentro. Uno no desea el objeto, sino desde el objeto del deseo. En la revisión de la categoría del objeto, concibe un objeto planteado esencialmente en términos de objeto perdido, una falta irreductible tanto en el registro de lo imaginario
como irreductible a un significante, que con lo que introduce una dimensión del objeto que escapa, que funciona como residuo del campo del otro simbólico, ahí donde irá a constituir el sujeto. Una definición del objeto A podría ser varias, en este caso sería el goce, que es el objeto A, es solidario de esta función y de la causa del deseo. Se trata de la satisfacción de la pulsión. Por un lado es un placer, pero se basa en el sufrimiento. Además, es el más allá del principio del placer de Freud. En este caso, la angustia, Lacan dice que esta aparece cuando hay una ausencia de la falta. El objeto A se relaciona con esta porque es el que va a crear la realidad. La falta es el objeto A, vendría siendo una especie de las imágenes que revelan un poco de la verdadera falta del sujeto. Entonces sería la ventana a la falta. En cuanto al fantasma, se refiere tanto a la fantasía como a aquello que se opone a la realidad y tiene una estructura simbólica, discursiva y significante. Se relaciona con el objeto A porque el sujeto puede hacer un intento de atravesarlo para alcanzarlo o de vacilarlo para reposicionarse. En cuanto a la teoría del conocimiento, nos dice que la teoría del conocimiento, objeto cuya característica principal es ser correlativo en su totalidad al sujeto cognoscente, formando en el caso de alcanzar el conocimiento del objeto una relación armónica. El ideal de la teoría del conocimiento es el de la unión del sujeto y el objeto. Existe una connaturalidad entre ambos, una armonía preestablecida. El objeto del conocimiento es el objeto sensible. En cuanto a la objetalidad y objetividad, en el seminario 6 de Lacan, El deseo y su interpretación de 1959, Lacan denuncia cierta confusión de los analistas en lo que concierne al tratamiento del objeto. El psicoanalista plantea una línea en la que la objetividad vendría al lugar de una culminación de la maduración del deseo, como vía adaptativa del sujeto para asegurar sus relaciones con la realidad. Lacan llama a distinguir el objeto que satisface el deseo del conocimiento del objeto de todo deseo. Es decir, que lo que se trata es el abordaje del objeto del deseo. Para Lacan es otro orden distinto que aquel objeto perteneciente al campo de la objetividad. En cuanto al objeto freudiano de la pulsión, el objeto de la pulsión es aquello en lo cual y mediante lo cual éste busca alcanzar su fin. Es decir, cierto tipo de satisfacción puede tratarse de una persona o de un objeto parcial, de un objeto real o de un objeto fantaseado. Vemos cómo en la serie pulsional el objeto de la satisfacción es tomado como su apoyo. En lo referente al objeto pulsional, Freud hablará de contingencia o de fijación, pero nunca de elección, y nombra 4 objetos pulsionales, en este caso el oral, el anal, el escópico, invocante la labilidad del mismo. Por lo tanto, el destino de la pulsión es no tener un objeto determinado de antemano y en consecuencia su destino es no tener ni un objeto ni un destino. Es decir, no tiene ni destinatario ni punto de arribo y es el sujeto quien intenta encontrar el objeto a través de las vicisitudes del deseo. En cuanto al objeto como causa del deseo y la topología,
Lo que hace del objeto A ese algo que puede funcionar como equivalente el goce es una estructura topológica. ¿Qué quiere decir? Que lleve continuidad. En efecto, con el recurso a la topología, Lacan pretende ilustrar el modo como un sujeto debe poder desprenderse del objeto de los objetos, del objeto o de los objetos que trataban su relación con el otro y con los otros. Pues si el individuo está enfermo, lo está por el modo que tiene de relacionarse con él vía objeto. ¿Sí? Entonces, retomando la información en cuanto a el objeto A, para dar una breve explicación, sabemos que Lacan tomó como referencia el objeto perdido del deseo de Freud. Y en un principio el objeto A de Lacan consiste en la carencia del deseo a contar con algo fijo, pues siempre que se cumpla el objeto del deseo, la persona se dirige hacia otro. Aunque este concepto se encaminó más allá de esto, el objeto A responde a la inicial de autre o de otro en francés. Y en este caso se quiso referir a lo otro del deseo, que se trata de un concepto que aplicó para metaforizar la pérdida, pues concibe al sujeto como inmiscuido entre el deseo del otro y el goce, el amor y la angustia. Por eso es difícil soltarlo para el sujeto, ya que a cambio deberá pagar el precio de la pérdida. Entonces se trataría de un objeto que apunta a lo inalcanzable. En otras palabras, se trata del objeto de la causa del deseo o la ventana de la falta o el enmascaramiento de esta. Así no se trata de algo que hemos perdido, sino de la sensación constante con la que contamos y que señala que algo está ausente en nuestras vidas. Es decir, el objeto A vendría siendo la función de enmascarar la falta. El objeto A ocupa un lugar lógico y topológico en continuidad en la dirección de la cura. En este caso, el analista puede simbolizar el objeto A no solamente por medio de su presencia, sino a través de su interpretación, su docta ignorancia, su silencio y la escansión que puntúa en cada sesión de análisis. La escansión significa las pautas que hace en cada durante el proceso para generar la duda en el analizado. Gracias a la transferencia que se instaura, el analista inventará maneras lógicas de hacer que suceda el objeto A con el fin de que el goce del sujeto sea solicitado en la escala invertida del deseo. ¿Qué quiere decir? Que se constituye por un analizante que apalabra su síntoma a partir de la asociación libre que le sugiere bajo la norma fundamental del psicoanálisis. Y en este caso el analista forma aquel quien analiza su interpretación o su silencio, puesto que aporta los acontecimientos de caídas entre el goce y el deseo. En este punto el analizante estará graduado por la pulsión, la cual es el motor de la infracción inconsciente. La intervención clínica realiza un análisis de todos los eventos, variables, situaciones, personas, emociones, comportamientos, etc. Y esto es determinar cómo esas variables interactúan dando lugar al problema del consultante. El objeto A viene a suplir la imposibilidad del psicoanalista para vérselas con el universo de lo inconsciente, así como las agresiones de goce que aparecen en cada sesión del análisis. Tenemos un nombre o falta de una respuesta, o mejor tenemos el A en el puesto de un goce imposible, que el psicoanalista tiene por algo real bautizar la dificultad en lugar de resolverla, introducir un nombre a cambio de una solución. ¿Sí?
Entre la falta y la imposibilidad es posible que el objeto A se instale en la morada psicoanalítica con el propósito mismo de indagar el goce y causar el deseo. La tarea del psicoanalista en este caso será la cura y la de aclarar lo turbio haciendo y romper lo oculto del sujeto, de tal manera que servirá como agente de la verdad, en este caso un tanto investigador, para que el deseo del psicoanalista, la transferencia y la dirección de la cura cumplan su papel cabal. Habrá que proponer el objeto A como su propulsor, productor y a cambio de interrogar su causa del deseo. En este caso, retomando nuevamente, la canción señala eventual en el tiempo cronológico, el tiempo justo donde la sesión debe de ser interrumpida gracias a algo específico que el analizante dice, con lo que ahí el analista puntúa a manera de corte la escansión, que es piedra de desecho o piedra angular. Y en este caso la cura debe estar regida por la presencia del objeto A que deambula en cada sesión del análisis. Muchas gracias por su atención.